Y eso fue una gran ventaja a la hora de coger una tabla, ponerme encima, remar y ponerme de pie. Me puse de pie en la primera ola que cogí. Una espuma pequeñita, ahí debajo de mi casa en el Sardinero. Una ola de 2 pies. La remé, me puse de pie y hasta la orilla. A la siguiente lo mismo. Y a la siguiente ya la bordeé. Lo cual, vamos, estuvo muy bien. Durante un año estuve yo solo. Luego empezó Merodio. Y ya en aquella primera época, mis hermanos, que también nadaban, pero no tanto como yo, digamos, mis hermanos Manel y Rafa, con sus planquis, pues hombre, me acompañaban y cogían olas muy grandes y bueno. Luego ya empezó, como digo, Merodio, que le hizo una tabla, se la hizo su padre, que tenía ya un negocio de plásticos. Y bueno, luego ya empezaron los del CIS, que también cogían olas con planquis. Es curioso porque éramos 2 grupos. Uno, Carlos Veraza, Merodio, mis hermanos y yo, que proveníamos de la natación. Y sin embargo los del CIS, Centro de Investigaciones Submarinas, venían todos de la pesca submarina. Y entonces confluimos todos en el surf. Y bueno, y así hasta después de, como insisto, pasar muchas cosas, pues hasta nuestros días. Unas cuantas. Bueno, pues los orígenes míos en el mundo del sur fue precisamente porque nos gustaba el agua. En un principio había un club que se llamaba el CIS, Centro de Investigaciones Submarinas, y ahí nos dedicamos a la pesca submarina. Entonces, cuando no había para hacer pesca submarina, porque la mar estaba un poco fuerte, donde compramos los trajes y los fusiles de pesca submarina, que era la tienda de Godofredo, en Santander, pues había unas cosas que se llamaban los planking. Los planking que nos servían también para deslizarnos sobre el agua. Los plankings estos estaban personalizados. Quiero decirte que era una tabla de madera de 1,20 aproximadamente, y entonces nosotros los pintamos, los pusimos, en aquella época lo llamamos un timón, que hoy en día se dice una quilla, y entonces era para surfear de costado en la ola. Todo esto te estoy hablando del año 62-63. Con el tema de que íbamos todos los días a ver el mar como estaba en el Sardinero o en el Faro, que teníamos coches para ir en esa época, pues entonces íbamos al Sardinero y un día pues vimos a un chico con un algo que estaba en el agua y nos acercamos a preguntarle a ver qué era y tal, y entonces pues se nos explicó que si era una tabla de surf y tal. Esto era ya sobre el 63, 64, y entonces pues no sabíamos en realidad de dónde había venido la tabla, en lo cual el chico bajaba al club nuestro, al CIS, y digo bajaba porque él vivía en el Sardinero, para que nosotros le acompañásemos con nuestros planking, nuestros trajes de pesca submarina, que ya los teníamos para meternos en invierno inclusive, y entonces le acompañábamos, porque teníamos coche, como te digo, él también tenía coche, y ahí fueron los inicios. Como no sabíamos, como te comento, la tabla de dónde habría venido, pues otro chico del club nuestro, que se llama Maruri, encima de un coche francés aquí en Loredo, calculamos sobre el año 64 aproximadamente, porque siempre en las fechas pues no puedes decirlas exactamente, ¿no? Pero bueno, vio una tabla como lo que nosotros estábamos intentando comprar, aunque primero Giribé hizo una de madera antes de saber, como te digo, de dónde venían, pues, y con ella es cuando aprendimos a hacer el surfing, aparte del planking. El chico este, al comprarla, vio que debajo ponía Barland Rod, Bayona, Francia.
Entonces supimos que venían de Bayona, de Francia, y rápidamente, como te comento, al tener coche en aquella época, pues fuimos automáticamente a por las tablas a Francia, a Biarritz. Y ahí, digamos que ya comenzó un poquitín el desarrollo del surfing. Luego, pues la gente comenta de que si surfing con el planking sí o no, o a partir de las tablas, pues yo siempre comento que en el 62-63 ya surfeábamos con los planking porque íbamos de costado y era pues algo aparte que como una tabla pero pequeña, pero vamos, un planking. Porque hoy en día los que son los paiperos, pues también les decimos que surfean. Porque no vas a decir que no era surf, lo de los paiperos. Entonces, por eso te digo que el comienzo de nuestro surfing, cuando yo digo que llevo 48 años, pues decir que un año podía ser o menos de un año con los planking, surfear con los planking, y luego ya con la tabla que conseguimos traerlos de Francia. Trunks of memories still to come. We found things to do in stormy weather. Long may you run. Long may you run. Long may you run. All of these changes have come. With your chrome eyes shining in the sun, long may you run. Well, it was back in Blind River in 1962 when I last saw you alive. But we missed that ship on the long decline. Long may you run. Long may you run. Long may you run. All of these changes have come. With your chrome heart shining in the sun, long may you run. Long may Maybe the Beach Boys have got you now, with those waves singing Caroline, rolling down that empty ocean road, getting to the surf on time. Long may you run. La conexión con el sur empezó precisamente por el equipo de natación que componíamos los que empezamos a coger olas. Jesús Fiocchi estaba metido, Melodio estaba metido, José y Manel también, y Rafa. Jesús de repente nos empieza a contar una película de una tabla que había visto en Francia, se trae la tabla y sorpresa, pues parece que el equipo de natación empieza a desaparecer y empieza a aparecer el equipo surf. Lo teníamos fácil,
No había inventos entonces, eran tablas enormes de 3 metros. Lo tuvimos fácil en el sentido de que no nos íbamos a ahogar, no por otra cosa. Porque aprender era muy fácil con aquellas tablas, era como aprender con una tabla de Wing. Y nada, empezamos, yo no vivía en el Sardinero como vivían Merodio y Jesús, pero como éramos colegas... ¿De qué año estamos hablando? Yo creo que del 66 o del 60. Hasta el 66 estuvimos hablando del 65, yo 66, 67 empecé. Y Merodio se hizo su primera tabla en la calle Vía Cornelia, que es la famosa del tapón. Y ahí empezamos todos. Yo me hice mi amigo de Merodio. Nos pusimos de acuerdo para empezar a hacer tablas. Tuvimos una historia muy divertida con las tablas MB, famosas Merodio y Veraza para los de Santander. Hicimos un principio en un chalet donde está hoy un hotel en el Sardinero, con José Novo. Luego conocimos a un chico que tenía un garaje en la calle Magallanes, ahí hicimos el primer intento de FOAN y hicimos la primera tabla MB que anda por ahí en unas fotos, está en una foto, en una ola de Laredo y en una foto mítica de estamos todos los en tablas grandes. Las referencias sobre los Coraza Veraza, y siempre digo que nunca me compraron un Coraza Veraza, es posterior. El Veraza Coraza es una vez que desapareció los Veraza Coraza, empezaron a llamarse Veraza Coraza. O a mí nunca me llegaron, quizá porque sabían que si les decía, a lo mejor no les hacía el traje. Me acuerdo perfectamente que Manolo Jauregui estaba, hay que hacer algo porque aquí hay que mover el tema de la industria del sur y bueno, vamos a hacer, lo que menos se veía, pues vamos a hacer trajes, que era lo más difícil de conseguir en aquella época. Porque claro, Guiri que pasaba, Guiri que le compraba ese traje, entonces de repente, pues ¿dónde se compran trajes? Pues no había internet, imaginaros. Pues yo creo que hay un Rubatés, en las revistas americanas había publicidad, se escribe a Rubatés estaba en Virginia y se consiguió unas piezas de 3x1 de Rubatés. ¿Y quién las hace? Pues bueno, yo las hago. Ahí me dice sastre por obligación, sastre pegador y mis hermanas se lo cosían. Entonces, una vez las piezas aquí, pues hay que hacer los patrones. Y me acuerdo que el bueno de Pando, porque hay que ser bueno, al padre le había tenido un traje de Sudáfrica y yo ahí para coger las con él le dije, oye, podríamos utilizar tu traje como patrón. ¿Y qué queréis hacer? ¿Cómo se quiere su patrón? Y digo, pues hombre, lo mejor que podíamos hacer era, con esta tijera de sastre tan maravillosa que tenemos, pues despiezarle, cortar por donde están las costuras, copiar el patrón de una talla S y luego te le vuelve a pegar y te le vuelve a coser. Y el doctor Pando, hoy en día, en todo esto de la medicina, hablo de los años 75-76, pues nos prestó el traje. ¿Y cómo hacemos las tallas? Me acerqué donde un sastre que conocía y le dije, oye, creo que se llama Santiago, oye Santi, ¿cómo hacemos esto para aumentar tallas? Pues mira, metes 1 centímetro para ancho, casi 2 para largo y vas subiendo la talla. Entonces ahora cuando tallas, no hay discusión, es ML y XL, no es como ahora que hay 12 y quieren que haya 15 cada vez más. Y con la misma, pues en los bajos donde vive Jesús todavía hoy en día, monté ahí un taller, el famoso taller donde se hacían los trajes, un sitio de placer, porque hablamos mucho, cuando no había olas pues allí nos reuníamos todos y ahí me puse a hacer trajes como un descosido. Ya he dicho que hice muchísimos, yo creo que unos 500, estuvimos 2 años haciendo trajes estupendamente. Nadie se quejó, los trajes que había eran como cualquier traje que había en el mercado, no avanzamos, tampoco yo no me preocupé porque claro, duró 2 años, pero el patronaje que hicimos está bastante bien. Vi unas olas que luego supe que eran en Waikiki, unas olas de 2 pies y una persona encima
un indígena cogiendo una ola durante muchísimo tiempo. Y entonces se me encendió la bombilla, digo, esto se puede hacer aquí. Por casualidad, o el destino, como lo queríamos llamar, en un casetón que tenía el Club Marítimo había revistas viejas tiradas en el suelo, y hojeando una de ellas vi planchas de surf, la revista se llamaba Bateau, barcos en francés, un anuncio, o nada, ni siquiera era un anuncio, era una dirección que salía ahí en una página, Établissement pour moi, Établissement Barlan, Ales Polmi, Bayona. Entonces, bueno, aprovechando que mis padres y mi hermana fueron de viaje ahí a Bayona, me llamaron por teléfono, me llamó mi hermana, Jesús, hay una tabla preciosa, muy grande, roja. Me digo, cómprala y luego a ver cómo la podemos traer, porque claro, una cosa muy grande no se podía traer así por las buenas. La compró, la tabla viajó hacia Santander en un autobús del Real Racing Club, que jugaba por ahí por la zona, un partido amistoso, y mi encuentro con mi primera tabla, fue que me llamaron por teléfono a la oficina. Jesús Fiocchi, sí. Y dice, no, que hemos traído una cosa. Y digo, sí, la tabla. Y dice, no es una tabla, es como una piragua. El hombre aquel veía una cosa grandísima. Efectivamente fui allí inmediatamente con un amigo que tenía coche y en la época no tenía. Y nada, allí en un 4x4 la pusimos encima en la vaca, la llevamos a mi casa y el resto es historia.